vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas. Por la gracia de Dios culminaremos hoy otro capítulo, a portas de la entrada a Jerusalén, a portas de la semana de la pasión, a portas de finalizar este Evangelio, que son 24 capítulos. Hoy estaremos culminando el capítulo 18. Nos corresponde los versículos del 35 al 43. Lucas 18, versículos 35 al 43. Lucas 18, versículos 35 al 43. ¿Cómo lo hacemos en esta casa? Nos ponemos sobre nuestros pies. Cuando el rey está en la sala, la audiencia se pone de pie. Y vamos a leer la palabra del rey, y el rey está en medio de nosotros y con nosotros. Voy a leer del versículo 35 al 42 y a una sola voz leeremos el versículo 43. Dice la palabra del Señor. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron qué pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Juntos. Amado Señor, esta lectura culmina diciendo que cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Señor, nuestro anhelo es que al ver esto, todos nosotros demos gloria a Dios. Revélanos a nosotros en las Escrituras, revélanos a Cristo en las Escrituras, y que el resultado de eso sea la alabanza y el honor a tu nombre, Dios. Transfórmanos a medida que aprendemos este pasaje, y en aquello donde el predicador es débil, Señor, tú seas superior. Es tu gracia, Padre, a lo que apelamos. No a nuestra capacidad de comprensión, no a nuestras habilidades, sino a tu amor dado a nosotros en la persona de Cristo. Porque no tenemos méritos para ser escuchados por ti, pero confiamos que Jesús sí ha hecho esos méritos, por lo cual podemos ser bendecidos por medio de tu palabra. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Si usted nos visita por primera vez o está poco tiempo familiarizado con nosotros, venimos trabajando juntos en el Evangelio de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nos gusta tomar los textos de esta manera para poder darle el sentido que el texto tiene para nosotros. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, procuramos que sea la palabra quien hable a nosotros. Para eso es necesario darle el sentido al texto como fue escrito originalmente. Ahora, mencionándoles que hemos estado hablando acerca del Evangelio de Lucas, significa que el sermón pasado fue el versículo 31 al 34. Y estuvimos viendo en ese momento el tercer anuncio de Jesús sobre la muerte que se aproximaba al llegar a Jerusalén. Aprendimos muchas cosas acerca de eso. Una de ellas es cómo sus discípulos todavía no comprendían esas verdades. Ellos estaban ciegos a lo que Jesús les estaba diciendo. Dice el versículo 34, ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían nada de lo que se les decía. Entonces, vemos que en la historia de hoy, a otro ciego. La vez pasada eran sus discípulos, sus 12 discípulos, frente a una realidad espiritual. En la mañana de hoy es alguien que vivía con una ceguera física, no podía ver. Yo no sé si es por la naturaleza humana caída, es decir, por nuestro pecado, pero tendemos, puede ser pecaminosamente, a hacer burla de las debilidades físicas que los seres humanos tienen. Algunos hacemos comentarios
sarcásticos relacionados al volumen, tamaño que las personas tienen. Otros hacen comentarios a la ausencia de tamaños que algunos tenemos. Eso se los digo porque no solamente me río, también se ríen de mí. Y generalmente, yo no sé si usted ha escuchado la siguiente frase de, mira, el mudo dijo que el ciego vio. Y usted queda, ¿cómo así? Y sí, es muy temprano para chistes malos de un domingo por la mañana. Y sí, esto no es un programa de chistes, pero lo que les quiero decir en esa frase, que el mudo dijo que el ciego vio, es que en la mañana de hoy estamos delante de un texto donde el ciego vio. Donde el ciego vio. Pero es mi propósito poder mostrarles que este ciego vio antes de que recuperara la capacidad ocular. Este ciego vio antes de recuperar la capacidad ocular. Recuerde esa frase. Ahora, lo lógico de la historia consecutiva del Evangelio de Lucas es que Jesús le dice, mire, subimos a Jerusalén. Usted esperaría que al culminar esos versículos, es decir, del 31 al 34, pasáramos al capítulo 19, donde se dice que Jesús entró a Jericó, una ciudad que se encontraba a 24 kilómetros más o menos de distancia, Jericó a Jerusalén. No debería haber nada entre el anuncio, vamos a Jerusalén a cumplir mi misión, a morir por ustedes, a darle honra al Padre, y la llegada a Jerusalén. Pero Lucas, en dependencia del Espíritu Santo, inserta o pone esta historia para nosotros, que es nuevamente Jesús obrando en sanidad de un enfermo. Pareciera que estuviera ahí, insertada la historia como en el momento inadecuado. El objetivo es ir a Jerusalén, pero Jesús detiene la historia para sanar a alguien. Y la historia nos dice que en ese encuentro, el Señor Jesús se acerca a un ciego mendigo que le llamaba, que le imploraba, y le hace una pregunta. La pregunta es, versículo 41, ¿qué deseas que haga por ti? Que es el título del sermón. ¿Qué deseas que haga por ti? Lucas, al dejarnos esta historia narrada, nos muestra por un lado la condición miserable de la raza humana después de la entrada del pecado en la humanidad. Pero al mismo tiempo nos muestra de una forma increíble, impactante, la buena disposición del Salvador de venir a salvarnos de nuestras miserias. Aquí vemos lo que el pecado ha hecho en el hombre, la caída, la entrada de la enfermedad, pero también vemos lo que hace la intervención del Salvador en la historia humana, venir a socorrernos de nuestras miserias. Como esto es una narrativa, podemos ir avanzando versículo a versículo y nos dará la comprensión del texto. Pero si usted quiere recordar esta historia, podemos dividirla en 3 puntos. Lo primero que vamos a mirar es como la descripción que se hace acerca del ciego, que son los versículos 35 al 38. Lo segundo que miraremos es la confrontación de la multitud, que es el versículo 39. Y lo último que miraremos es la conversación que Jesús tuvo con este ciego del versículo 40 al 43. Es una manera memotécnica de poder recordar esta historia. Ahora, entremos a nuestro primer punto, la descripción del ciego. Se nos dice que ellos llegaron a Jericó. Ya les conté dónde quedaba esta ciudad. ¿Quiénes? Sus discípulos con Jesús, pero también siendo acompañados por una gran multitud. Jesús tuvo un ministerio terrenal, se cree, más o menos cerca de 3 años. Y aquí estamos a puerta de cumplir esos 3 años. Ya les mencioné que la entrada a Jerusalén va a estar caracterizada por su última semana de vida, lo que conocemos como la semana de la pasión. Eso ocurre en el capítulo 19. En este punto de la vida de Jesús, Él era un hombre público, conocido por muchas personas. El Señor Jesús entonces, camino a Jerusalén, tiene que pasar por Jericó. Y la narración nos dice que cuando se acercó a Jericó, ahí había un hombre ciego. Déjame decirte que ser ciego es una gran enfermedad que crea grandes inconvenientes en cualquier época de la historia humana. Ser ciego siempre ha sido extremadamente difícil. Seamos honestos. Si usted tuviera que perder algún sentido, por lo menos yo, el que preferiría no perder sería el de la vista.
Estoy tan acostumbrado a ella que no sé cómo sería vivir sin eso. Pero en los días del Señor, ser ciego era una gran calamidad, porque en ese tiempo muchas personas veían la ceguera física como una evidencia, una condición, una señal de la maldición de Dios. Para muchas personas ser ciego era ser castigado por Dios, era ser maldito por Dios. Déjenme recordarles lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 9, en el versículo 2. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Es esa historia donde se encuentran con un hombre ciego de nacimiento, y la manera en que sus discípulos vieron esa condición fue, y esta pregunta lo revela: ¿quién pecó, sus padres o este, para que naciera ciego? Esa es la lógica de ese primer mundo, de ese primer siglo. Ellos consideraban en una mala teología que la culpa de esa condición era precisamente por el pecado. Sin embargo, Jesús va a usar esa historia y les va a decir que no era así. De manera entonces que el ciego que se nos narra en el capítulo 18 de Lucas, que déjeme comentarle, también se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y Marcos lo define con nombre propio. Dice que se llama Bartimeo, que es el hijo de Timeo. Este ciego de nombre Bartimeo, porque lo relacionamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 10, no solo había tenido que vivir hasta ese momento con una vida limitada debido a su ceguera física, sino también con una vida muy solitaria, porque era alguien visto como maldito por Dios, castigado por Dios. Bartimeo estaba condenado a ser ciego y mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la que muchos lo veían como un hombre abandonado por Dios, bajo la ira y la maldición de Dios. Pero todo cambió hasta el día que Jesús pasó por Jericó. Lo que este hombre era en su miseria cambió el día que se encontró con Jesús. La condición de este hombre en miseria cambió cuando Jesús pasó justo donde él estaba. Jesús pasó justo donde él estaba. Y nos dice la historia que Bartimeo escuchó el bullicio de la gente. Y Bartimeo pregunta: ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 36. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Yo sé que usted ha escuchado o que ha visto que las personas que no tienen un sentido desarrollan mayor capacidad en los otros. Seguramente la capacidad auditiva de este hombre era mucho mayor que la de un hombre promedio. Y recuerde, era una multitud, cientos y cientos y quizás miles de personas caminando con Jesús. Usted cierra los ojos y seguramente percibiría esa gran cantidad de personas que van alrededor de Jesús. Y no iban todos en silencio. El murmullo, el comentario, el diálogo, la conversación, de todo esto se percibe Bartimeo. La manera en que le responden a Bartimeo, le dicen a él: mira, va pasando Jesús de Nazaret. Y la manera en que él llama a Jesús, Jesús, hijo de David, hace evidente que este ciego vio lo que mucha gente no había podido ver hasta ese momento. Este ciego vio lo que mucha gente no había podido ver hasta ese momento. Recuerden lo que les dije al inicio en mi mal chiste. Este ciego vio. ¿Por qué? Porque el pueblo, la multitud, los discípulos, las personas que estaban en él le dijeron: el que va pasando es Jesús de Nazaret. Quiero que usted recuerde o que sepa que decir que es Jesús de Nazaret en ese momento histórico no es lo mismo que decirlo ahora. Era una expresión despectiva acerca de Jesús. En algún momento, cuando Andrés, uno de los discípulos, le dice a Bartolomé: he conocido a Jesús, el Cristo, a Jesús de Nazaret, la respuesta de Bartolomé fue: ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era una ciudad con una mala reputación. Era una ciudad con una mala reputación, y cualquier persona que fuera de allá tenía la misma reputación de la ciudad.
Pero cuando él escuchó que Jesús, el de Nazaret, iba pasando, la reacción de Bartimeo, el ciego, según el versículo 38, fue dar un grito. No lo define como un llamado suave, pasible, no, un grito. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el capítulo pasado, el capítulo 17, escuchamos a 10 personas gritar por misericordia. Los 10 leprosos, ¿recuerdan esa historia? Pero cuando lo llamaron, dijeron, Maestro, ten misericordia. Maestro, ten misericordia. Pero aquí Bartimeo está diciendo es, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo llama así? Déjame explicarte. Esa expresión, Hijo de David, es un título mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? En 2 de Samuel, capítulo 7, Dios le había prometido al rey David que un descendiente de él se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Desde ese momento, la nación de Israel estaría esperando ese sucesor del rey David que reinaría sobre ellos para siempre. Por eso ellos esperaban un Mesías, un rey que les gobernara. Y cuando él está diciendo, Hijo de David, Bartimeo está diciendo, tú eres ese sucesor del rey David, tú eres ese Mesías que Dios había anunciado por medio del profeta Samuel, tú eres el libertador que estamos esperando, tú eres nuestro gobernador, ese eres tú. Bartimeo, por la manera en que llama a Jesús, es evidente que había creído en él como el Mesías que tanto el pueblo de Israel esperaba. Él creía que Jesús era el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar una y otra vez, es la idea del texto. A pesar que nos dice que él gritó, en realidad es algo continuo. Lo hizo hasta tener que ser escuchado. Pero en este punto de la historia nos da paso para nuestro segundo inciso, que es la confrontación de la multitud, el versículo 39. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. No solamente ese mucho más hace énfasis de que repetía la misma frase, sino que subía el tono de voz. Entre más le mandaban a callar, más alto subía el tono de voz. ¿Por qué? Déjame decirte que Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. Para él era la oportunidad de su vida. Y él no estaba dispuesto a que algo se interpusiera entre lo que él anhelaba y sabía que Jesús podía proporcionarle y lo que la gente le impedía. No había tropiezos para él en lo que él anhelaba, o no un tropiezo suficiente para detener su clamor. Cuando la fe va a ser genuina, va a encontrar confrontación, pero la fe genuina va a vencer esa confrontación. Ahora, déjame detallarte lo que la petición de Bartimeo hasta este punto es. No hemos llegado a la pregunta, pero ya está manifestando qué quiere él. Porque él no solamente está diciendo, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. No solamente está diciendo esa frase, está haciendo una petición. ¿Cuál? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Qué está diciendo él con eso? En primer lugar, él no está demandando ser sanado. Él no le está diciendo, sáname, sáname. No ha llegado a ese punto todavía, no. Y mucho menos lo está diciendo como alguien que estuviera padeciendo injustamente la condición que tiene. Por eso pide misericordia. Él no está pidiendo que se me haga justicia. Soy ciego, no sabemos si de nacimiento o por algo que le sucedió en algún momento de su vida, pero no está llamando y reclamando algo. Está clamando por misericordia, es decir, atiéndeme a pesar de que no es debido, atiéndeme a pesar de que no tengo méritos. Eso es misericordia, ¿no?
Ustedes han notado que en medio de la aflicción muchas personas, muchos de nosotros, tendemos a preguntarnos, ¿qué fue lo que hice yo para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo, que soy tan bueno, que no me meto con nadie, que no me río de la condición física de las personas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No es una tendencia en nuestros corazones evaluar que lo que nos está pasando proviene sin méritos? Si te sientes identificado con este pensamiento, si lo has pensado en algún momento de tu vida en medio de la aflicción, déjame decirte algo en esta mañana. Lo primero que tengo que decirte es que si has hecho lo suficiente para vivir cualquier tipo de circunstancia que te pueda pasar en algún momento de tu vida. Nuestro diario vivir siempre es como personas deudoras de Dios. Siempre somos deudores de Dios. ¿Por qué? Porque si fuéramos contados por nuestras obras o méritos para ser tratados por Dios de manera adecuada, no tenemos suficientes obras o méritos. ¿Han notado que ese es el punto del capítulo 18? Los que han estado con regularidad en esta historia. ¿No es el punto de la parábola del fariseo y el publicano? Uno que se presentaba con méritos, con autojusticia, que era el fariseo, y ese, la Biblia lo dice, mira, ese no se fue justificado, ese no se fue perdonado. Cuando llegamos al joven rico sucede lo mismo. Este se percibía a sí mismo como cumplidor de la ley. Todo esto lo he guardado de mi juventud, dijo el hombre. Pero luego de la conversación con Jesús se fue muy triste. ¿Por qué? Porque es imposible para el hombre sostenerse delante de Dios por propios méritos. Por favor, piensa y considera estas palabras. No podemos llegar a considerar que lo que nos pasa es injusticia. Sí, puede que lo que nos pase sea las consecuencias del pecado de otra persona. Lo que quiero decir, una persona en alicoramiento iba manejando y te atropelló, sí, pero eso no te hace que sea algo injusto para tu vida. Porque en el sentido estricto de la palabra, si fuera por justicia, todos deberíamos ser castigados por Dios. Vivimos siempre bajo la misericordia de Dios. Por eso este hombre clama por misericordia, porque él entiende que es un deudor de Dios. Bartimeo no fue delante del Señor a reclamar sanidad. Déjame recordarte que lo que oramos delante de Dios revela nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios. Si tú vas a Dios y tú le traes una petición y tú le dices a Dios y no acepta un no por respuesta, eso está revelando lo que tú piensas de Dios. ¿Qué estás revelando de eso? Bueno, que yo soy prácticamente su papá y que usted me hace caso. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque yo soy su papá y me hace caso. ¿Qué revelaba esa afirmación cuando la escuchamos en nuestra casa? Que éramos hijos, que teníamos un padre y que teníamos que obedecer. ¿Por qué? Porque él es nuestro padre y toca hacer caso. Y cuando nos presentamos delante de Dios con esos reclamos de grandeza, de que tienes que cumplirlo porque aquí llegó el mejor de tus hijos, ¿qué revela eso en nuestro corazón? La ausencia del conocimiento que tenemos de Dios. Bartimeo no reclama sanidad, no reclamó nada. No demandó sanidad. Él lo único que hizo fue apelar a la gracia y a la misericordia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida que solo Jesús podía darle. Sí, clamó, sí, gritó por misericordia. No tengo más que pedirte. Pudo elevar el tono de voz y las circunstancias, el murmullo de la gente y que la gente le dijera cállate, hizo que elevara su tono de voz, pero no como irreverencia al Señor, sino para ser escuchado en medio del ruido. ¿Quieres saber qué tanto conoces de Dios? Grábate un día mientras estés orando, a solas, y después escuchas ese audio. Eso dirá mucho que conoces sobre Dios. Bartimeo reconocía, decía, Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías prometido, tú eres ese Rey lleno de gracia y de bondad, prometido por los profetas, tú eres el gran libertador de Israel. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, ten misericordia de mí.
Dicho sea de paso, las otras peticiones no son contestadas por el Señor. Él resiste al soberbio. Para los humildes de corazón, Él está cerca de ellos. Escuchábamos el Salmo esta mañana, el Salmo 34. Él está cercano a los abatidos de corazón. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿cómo es que este hombre llegó a estas conclusiones? ¿Cómo si le dicen, Él es Jesús de Nazaret, Él dice, hijo de David? ¿Cómo él llegó a la conclusión de que ese hombre que iba pasando era el Mesías anunciado por los profetas? ¿Cómo fue que este hombre comprendió la realidad divina de Jesucristo hecho hombre? Yo sé que tú sabes, que yo sé, que podemos estar en sitios públicos en silencio y nos podemos dar por enterado de todo lo que sucede en nuestra sociedad vallenata. No es que tengamos gran capacidad auditiva, es que la gente habla alto. Lo que la gente habla, uno puede escuchar. Es posible que este hombre, al vivir en la calle, al ser un mendigo, al estar ahí donde la gente pasaba y la popularidad de Jesús expandirse por todas estas poblaciones, quizás en algún momento pudo haber escuchado lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret, capítulo 3 de Lucas. Pude escuchar que una vez en una sinagoga de Nazaret hubo un hombre que tomó el rollo del profeta Isaías y leyó un texto que decía: Él me envió a predicar la buena nueva a los pobres, la recuperación de la vista a los ciegos. Y luego se sentó, tomó ese rollo, lo cerró y dijo: hoy delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. Cuando Cristo empezó su ministerio público, estando en esa sinagoga de Nazaret, Él se identificó como ese profeta que Isaías hablaba, o ese Mesías que el profeta Isaías anunciaba en su rollo. La historia de Jesús ya era una historia popular en esta región del Medio Oriente. Este hombre ahí, desde ser un mendigo, mendigando, pidiendo limosna, siendo sostenida por ella, escuchaba que había un hombre que estaba sanando a los enfermos, aún dándole la vista a los ciegos. Había escuchado que ese Mesías que las Escrituras anunciaba estaba en medio de ellos. Escuchó lo que mucha multitud había escuchado. Pero es evidente que no solo escuchó, sino que creyó. Lucas nos deja ver la reacción de la multitud. Versículo 39. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. ¡Wow! No es como, silencio, silencio, que Jesús va pasando. El verbo que está utilizando aquí Lucas habla de reprender. Como cuando uno le dice a los niños, se calla. Una exhortación, un regaño. Este hombre, Bartimeo, no podía ver dónde estaba Jesús, era ciego. Solamente podía utilizar su voz, no podía usar sus ojos para ir hasta donde estaba Jesús, pero podía usar su voz para que Jesús le escuchara. ¿Qué hace? Grita hacia la multitud. Y es una imagen dramática. Como el que se está asfixiando y necesita oxígeno y está clamando para que le ayuden porque se está ahogando. ¿Puedes imaginártelo por un momento? ¿Puedes cerrar tus ojos para ponerte en la misma posición de este ciego, de este mendigo? Tu única esperanza en medio de tu miseria es el hombre que va pasando. Hay mucho alboroto, tú sabes que corres el riesgo de no ser escuchado y empiezas a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y parte de la multitud se te voltea y dice: cállate, cállate. ¿Tú qué harías? Este hombre dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el texto que gritaban mucho y mucho más: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No quería desaprovechar la única oportunidad que tenía estando delante de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quiénes son los que le están diciendo que se calle a este hombre miserable? Dice: los que iban delante lo reprendían. Estoy convencido que era una población mixta, incrédulos que seguían a Jesús por malas cosas, malas razones, pero también discípulos de Jesús, seguidores de Jesús genuino, diciéndole a este hombre: cállate, porque el plan es que tenemos que llegar a Jerusalén. Mira, nos reunimos hace poco, sus apóstoles,
y nos dijo, vamos a Jerusalén a cumplir la misión por la que yo he venido. No nos podemos detener, cállate, no seas... Mira, la agenda, hay que cumplirla. Habían discípulos de Jesús intentando callar a este hombre miserable. Y tú te preguntarías, ¿cómo puede ser discípulo de Jesús? Le preguntarías a estos hombres, ¿cómo puede ser un discípulo de Jesús y convertirte en una barrera para que las personas que quieran conocer a aquel de quien eres discípulo? Eso es como incongruente. Eres un discípulo, pero al mismo tiempo es un estorbo para que otro llegue a ser discípulo. ¿Tú crees que la iglesia puede ser una barrera para que las personas vengan con sus gritos, con sus miserias a encontrarse con Jesús? Sí, tristemente sí, sin duda. La gracia de Dios, por allá en el año, no confío en mi memoria, pero cerca del 2015, tuve la oportunidad con 2 amigos de estar en la ciudad de Medellín, en una convención que hace el Seminario Reformado Latinoamericano de Medellín, grandes expositores. Conocí a algunos que nunca había escuchado, entre esos un pastor que se llama Richard Pratt. Nos contaba, él es presbiteriano, que una vez visitaba una iglesia en Estados Unidos, presbiteriana, de muy buena doctrina, de muchísimos años, y esta iglesia le decía, en un conversatorio que tenían, sabes, en medio de nosotros ha pasado mucho tiempo que no hemos visto una conversión nueva, alguien que no era creyente y pasara a creer. Él les hizo una pregunta, ¿tiene algún ministerio que trabaje o que sirva con poblaciones vulnerables en la calle? Y se quedaron en silencio. Habían pasado como 6, 7 años que no habían visto un nuevo nacimiento espiritual en medio de ellos. Y Richard Pratt contaba en esta convención que uno de los hombres mayores con buen conocimiento, con muchos años dentro de la iglesia, tomó la palabra y le dijo, con esa población que tú mencionas, prostitutas, vagabundos, esas poblaciones que viven en la miseria en la calle, no se puede hacer iglesia. ¿Son un estorbo? ¿Interrumpen nuestra agenda? ¿Creemos que los que deberíamos traer a esta iglesia son los que cumplan la ley? Y si tienen recursos, pues mejor. Y si son jóvenes, para las hermanas que están solteras, pues mejor, porque tengan una oportunidad de casarse. Como el que vimos en los versículos 18 en adelante. Pero ¿sabes? De esta historia, esto es lo que la hace tan asombroso. Porque aquí vemos el contraste entre la multitud que se interponía entre este hombre miserable y Jesús, nuestro Salvador lleno de gracia. Nos da paso a nuestro tercer punto, la conversación de Jesús con el ciego. Nadie atendía el clamor de este hombre miserable. Y nos dice el versículo 40, Jesús se detuvo y ordenó que lo trajera. Un nombre, 2 palabras. Jesús se detuvo. Se detuvo. ¿Pueden ver la gracia? ¿Pueden ver la diferencia entre Jesús y nosotros? Eso es fantástico, ¿no? Ustedes pueden imaginarse la multitud en el momento que van avanzando con el plan de ir a Jerusalén, con este tipo que para ellos es un estorbo, que detiene el plan, la agenda que tenían, y de pronto Jesús se detiene y dice, por favor, tráiganlo. Pagaríamos por ver la cara de la multitud, los que estaban diciéndole, cállate, cállate. Ver la reacción de Jesús. Nos gustaría por ver esa cara, ¿no? Recuerda eso. Este versículo es increíblemente consolador. Pudiéramos detenernos aquí y pasar horas en lo que significa que Jesús se detuvo. ¿Saben por qué? Para la multitud, Bartimeo era una molestia. Para Jesús,
era una oportunidad de manifestar compasión y verdadero amor. Ellos estaban viendo un estorbo en el camino. Jesús estaba viendo una oportunidad para glorificar a Dios, para mostrar su misericordia. Y en medio del bullicio del gentío, Jesús escuchó la voz del Bartimeo. En medio del bullicio del gentío, Jesús escuchó la voz del Bartimeo. Estamos hablando de cientos, probablemente miles de personas dirigiéndose a Jerusalén. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. El capítulo 19, la historia de Zaqueo, nos dice que Zaqueo, que era de pequeña estatura, tuvo que subirse porque había una gran multitud, versículo 3. Él era pequeño y no podía ver a Jesús, se sube en un árbol para poder ver a Jesús. Ustedes han estado en esos lugares, pensaba cuando voy a la cita médica y todos los que están al lado se ponen a hablar y tú estás pendiente de no perder tu cita porque si tú llegas tarde la perdiste, pero si ellos te retrasan una hora pues no pasa nada, la ley del embudo. Pero tú estás ahí y tú sabes, si tú no escuchas el anuncio, son capaces, estando ahí, de hacerte perder la cita médica. Y está todo el mundo hablando al tiempo. Y por los altoparlantes están llamando que no sabe uno si están hablando en español o en inglés, si te cambiaron el nombre. Y tú solo quieres que la gente se calle para tratar de concentrarse. Jesús no necesitó que la gente se callara para atender el clamor de aquel hombre miserable. En medio de la bulla, Jesús escuchó la voz de este ciego de Bartimeo y decidió detener su marcha hacia Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento, para Jesús no había nada más importante que ese hombre miserable, que ese ciego, que ese mendigo que se llama Bartimeo. Como si de repente todos los discípulos y toda la multitud hubiera desaparecido de su vista y solo quedara Bartimeo en el camino a Jericó. Mi hermano querido, cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de Dios en oración, Él no está demasiado ocupado intentando detener una guerra por allá en otro lugar, en Europa, que tenga que desatenderte o dejarte en la agenda. Él no es como el pastor que tú le escribes y te responde a los 4 días. No. Nuestro glorioso Dios está atento a las súplicas de los suyos. Salmo 34, versículo 4, versículo 15. Busqué al Señor y Él me respondió. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Sí, Dios no tiene ojos, no tiene oídos. El lenguaje de las Escrituras es para darnos la referencia de la atención que nuestro Padre Celestial presta a cada uno de sus hijos. En medio de la miseria y el sufrimiento, una de las cosas que tiende a suceder es que nos volvemos cortos de palabras. No somos capaces de coordinar 2 o 3 palabras. La aflicción, el dolor nos compuja de corazón, restringe nuestra lengua y no somos capaces de comunicarnos. Muchas veces nos faltan las palabras apropiadas. A veces lo único que tenemos es una súplica. Bartimeo simplemente clamó con un profundo sentido de necesidad: ten misericordia de mí. Ni siquiera mencionó su condición, solo quería experimentar la misericordia. Era suficiente en medio de su dolor el conocimiento que él tenía de ese Dios de gracia y salvación que podía ser escuchado. Déjame hacer una pausa y decirte esto. Nunca conocerás a Jesucristo como una realidad en tu vida hasta que lo conozcas como una necesidad. Nunca clamarás por un Salvador hasta que sepas que tienes pecado del cual tienes que ser salvado. Nunca clamarás para pedir ver hasta que entiendas de que estás ciego espiritualmente. Por naturaleza nacemos ciegos espiritualmente. No podemos ver cuán ciegos somos hasta que Dios nos hace posible ver que estábamos ciegos, nos hace conscientes de nuestra ceguera espiritual. Jamás clamamos ten misericordia porque creemos que Dios es deudor de nosotros, que por ser sus criaturas nos debe el castillo, el rey, la reina, nos debe todo. Porque ya que me creaste, eres deudor mío. Solo cuando somos despertados en nuestra conciencia de ver nuestra condición espiritual, solo cuando Jesús es necesario para nosotros, clamaremos delante de Él. Pero hasta entonces, hasta que eso no ocurre, lo único que sucede en nosotros es que tenemos un interés marginal, superficial, en quién es Jesús.
Ah, sí, yo conozco a Jesús, escuché que pasaba por aquí y es alguien que nació en Nazaret. Ah, sí, es al que yo voy a escuchar allá los domingos en la iglesia, pero no deja de ser superficial para tu vida. Pero para este hombre, ni por ningún momento Jesús era eso. Él gritaba siempre: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba consciente, él tenía ojos espirituales frente a la ausencia de sus ojos físicos para ver su condición y para ver la condición de Dios. Mientras solo tenemos ojos físicos pero no tenemos ojos espirituales, desconocemos nuestra condición y no conocemos la condición de Dios. Por lo tanto, deberíamos clamar por misericordia para venir a tener ojos espirituales, así como tenemos ojos físicos. Ese clamor, ese deseo de misericordia fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo. Decidió detener a cientos y cientos de personas para poner la atención a uno solo. Uno solo. El que menos condiciones cumplía para ser escuchado por Jesús. Un desecho de la sociedad. Yo creo que has entendido que así como la condición de riqueza no te excluye del reino, tampoco la condición de ser miserable tampoco te excluye del reino. O tampoco te incluye en el reino. No quiero que pienses que, entonces los que son pobres y mendigos tienen el cielo garantizado. No. Este hombre está clamando por misericordia, está revelando lo que en su corazón hay frente al reconocimiento de Jesús como su Salvador. Y Jesús detiene toda la caravana para prestar atención a una sola persona. Bartimeo se presentó delante del Señor tal como estaba. Él es llamado, tráiganlo, y él va delante de él. No se bañó, era un mendigo. Él sabía cómo olía, él sabía que vestía harapos, pero tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir como él era. No lo dejaría como él era, pero sí lo recibió como él era. Y Jesús le hace la pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Puedes llegar a pensar, al igual que yo, esa pregunta no sobraba. Viene un mendigo, harapo, maloliente, veo que es ciego, ya yo sé qué es lo que quieres. Todos sabíamos qué es lo que él quería. Esa pregunta no sobraba. Y Jesús es el que la formula. ¿Por qué pregunta? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, esta pregunta de Jesús demandaba de Bartimeo una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo revele a través de su petición hasta qué punto él está dispuesto de confiar en él, en Jesús. Jesús quiere que sea audible hasta qué punto él está dispuesto de su dependencia en Jesús. Y en una manera increíblemente sencilla, Bartimeo responde: Señor, que recobre la vista. Nada complejo. Sé que eres el Dios Trino. Sé que existes desde la eternidad, que tu soberanía reina. No, Señor, quiero recobrar la vista. Esta sencillez materializada en una petición evidencia su testimonio de fe. Es una indicación del hecho de que realmente cree que Jesús es capaz de hacer lo que pide. Es una indicación del hecho de que realmente cree que Jesús es capaz de hacer lo que él le pide. Este ciego vio que en Jesús podía encontrar la misericordia de Dios. Es por esto que les digo que realmente por la gracia de Dios, este hombre veía lo que otras personas no veían. Muchos lo llamaban de Nazaret. Este reconocía que este era el verdadero Mesías enviado por Dios a reinar sobre su pueblo por siempre. Yo quiero ponerte a pensar en algo. Si te estás durmiendo, ya nos quedan unos 5 minutos, pero quiero usar tu intelecto. ¿Cómo? Con una pregunta que te quiero formular. ¿Crees tú que tú serías un hombre o una mujer de una fe más fuerte o más consistente si tú hubieses podido presenciar los milagros de Jesús? Las sanidades que él otorgó, cuando calmó la tempestad, cuando resucitó a los muertos. Es decir,
Frente a las circunstancias de tu vida, frente a tu vida delante de Dios, tú dices, wow, si yo hubiese estado en el tiempo del ministerio terrenal, si yo hubiese podido ver lo que sus discípulos vieron, yo no titubearía en mi fe. Hago silencio porque los mandé a pensar, entonces, o les pedí pensar. Perdón. Déjame decirte, este hombre está pidiendo algo que físicamente nunca pudo presenciar. Este hombre no había visto a Jesús haciendo un milagro. Por lo cual, como yo vi que ya tú lo hiciste, te quiero pedir esto que ya tú hiciste. No. Él estaba ciego físicamente. Él no había visto nada del poder de Jesús actuando. Pero era tal su confianza en la veracidad de la información que había escuchado acerca de Jesús, que se atrevió a pedirle que le devolviera la visión simplemente por lo que él había oído. Interesante, ¿no? Muchos decimos, tengo que ver para creer. Juan 20, 27 en adelante nos cuenta esa famosa historia, Jesús y Tomás. Jesús le dice a Tomás, ven, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Señor mío, Dios mío, respondió Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Este hombre no tuvo que ver para creer, pero este hombre por cuanto creyó, vio. Bartimeo creyó con la fe de un niño. Lo que le pidió al Señor fue que le devolviera la vista, como el niño que hayamos visto en los versículos 15 en adelante. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por su bondad, por su misericordia, con todo su poder? Bueno, le dio mucho más de lo que este hombre le pidió. Le dio más de lo que este hombre le pidió. Versículo 42, Jesús entonces le dice, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Por esa palabra también se puede traducir como salvado. Sanado o salvado, utiliza la misma palabra. Y el versículo 43 nos dice, al instante este hombre recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Tu confianza en mí te ha salvado, Bartimeo. Este hombre fue sano y salvo al mismo tiempo, en el mismo instante. Fue salvo y sanado por la gracia de Dios, por medio de Jesús, pero no fue sano y salvo por su fe. La fe fue el instrumento, el medio que Dios usó para aplicar su gracia. Jesús entonces despeja de una vez y para siempre todas sus tinieblas físicas y también sus tinieblas espirituales. Dice que al instante recobró la vista y seguía a Jesús. Y seguir a Jesús, la traducción literal de la palabra es como un discípulo. Este hombre se hizo discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Jesús? Que le sigue y que glorifica a Dios. Dos características, dos evidencias de un discípulo de Jesús. Bartimeo entonces no se dedicó a llamar la atención sobre sí mismo en el resto de su vida. No se hizo de lo que le había sucedido una plataforma para la exaltación de su ego, para dar su nombre en medio de la sociedad. Ah, mira cómo es mi historia. Ah, yo era un hombre miserable, un mendigo que no tenía ojos, pero yo supe que Jesús había pasado y yo creía en él como el Mesías. Y cuando él pasó, la multitud gritaba, pero yo grité más fuerte que la multitud. Fui un hombre persistente, no me detuvo nada. Y hasta que Jesús me escuchó y miró con misericordia y me sanó. No, él no utilizó esta historia para promover aplausos para sí mismo, sino más bien como una plataforma para promover la gloria de Dios. Un verdadero discípulo de Jesús va a querer que Dios sea glorificado en su vida, pero que sea glorificado Dios y no sí mismo. Bartimeo sabía que él no era el protagonista de esta historia. Porque yo no quiero que tú te vayas pensando que el protagonista de esta historia es Bartimeo. El protagonista de aunque hay muchas cosas buenas por admirar a este hombre, pero el verdadero protagonista de esta historia es Jesús. Con su misericordia, con su bondad, con su gracia y con su poder. Jesús estuvo dispuesto a asumir esta distracción momentánea en su camino hacia Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre, y no simplemente para abrir los ojos, sino para formar su corazón,
para despertarlo frente a la realidad de su pecado, para que viera que en él podía ser libertado de ese pecado, para que viviera después una vida de gratitud, una vida de devoción hacia Dios. Ese fue el gran milagro que Jesús hizo en la vida de Bartimeo. Lo despertó a una vida que glorificara a Dios. Ahora yo te pregunto, a la luz de lo que has escuchado en esta mañana, de lo que puedes recordar, sales en este momento y pudieras encontrarte con el Señor Jesús físicamente, y Él te hiciera la misma pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Con honestidad, ¿qué le preguntarías? Ahí en tu silla, vamos, 10 segundos. ¿Qué le preguntarías? Dime, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu petición más urgente? Si tú eres creyente, déjame decirte que si tú deseas responder: oye, mira, tengo esta situación de salud, esta situación con mis hijos, deseo que restaures mi matrimonio, deseo que mis familiares lleguen a Cristo, deseo que puedas sanarme a mí. Si tú eres creyente, es una petición legítima, no es pecaminoso que llegaras a considerar esta petición. Es una condición legítima esa petición. Salva a mi esposo, salva a mis niños, recompón mi matrimonio. No hay problema en que tú le pidas al Señor cualquiera de ese tipo de cosas. Pero a la luz de lo que tú has aprendido, a la luz de sacar una aplicación del texto, como creyente, ¿qué es que puede haber una petición distinta? ¿Recuerdas que te dije que en el momento en que Jesús les dice: deténganse y tráiganmelo? Me gustaría ver la cara de los discípulos cuando tuvieron que ir donde este hombre a decirle: te están llamando, te están llamando. Déjame decirte que estoy convencido que sí puedo ver la cara de esos hombres, de verles rechazar a alguien que después Jesús acepta. ¿Sabes cómo puedo verles? No mirándolos a ustedes, mirándome en un espejo. Y sí, mirándolos a ustedes también, pero también mirándome en un espejo. Tú te quieres identificar en esta historia, si eres creyente, eres como ese o esos de la multitud que vemos como tropiezos en nuestra agenda con Dios, en nuestros planes con Dios, que vienen a ser de tropiezo. ¿Qué tal entonces, frente a la petición de Jesús, si tú eres creyente, le puedas decir a Él: Señor, con urgencia, transforma mi corazón, quita mi orgullo, quita mi soberbia? Necesito ser más como tú. Necesito ser como tú, que viniste para ser servido, no para servir. Perdón, viniste para servir y no para ser servido. Viniste a dar tu vida en rescate por muchos. Quítame este corazón egoísta que se centra en mí mismo y déjame ver en cada uno de mis hermanos una oportunidad de servicio. Déjame amar por lo menos uno, ya que se está terminando el año calendario y que normalmente acostumbramos a hacer planes para el otro año. ¿Qué tal, Dios, si me comprometo a amar a uno de estos hermanos que están en medio de mí, que yo los pueda discipular, que pueda orar con ellos, que pueda reunirme con ellos? Ayúdame a saber cómo me puedo comprometer más con mi iglesia local. Que yo no vea que son un tropiezo, un estorbo para mí, sino todo lo contrario. Que pueda ver, Dios, con tu propio corazón, como tú veas a las personas y no como yo las veo. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, también tengo una sugerencia para ti, para tu petición, para la pregunta: ¿qué pudieras pedirle a Jesús? Yo no sé con qué problema viniste tú a la iglesia hoy, pero déjame decirte, mi querido amigo, que te encuentras sin Cristo en esta mañana, que deberías clamar por misericordia, porque Dios no te debe nada. Y que deberías clamar de tal manera para pedirle que Él abra tus ojos, que tú te encuentres en la misma condición de Bartimeo, con una ceguera, pero en tu caso espiritual, porque has escuchado una y otra vez que somos pecadores, que somos deudores de Dios, y tú no te percibes a sí mismo. Y yo no es que sea tu enemigo, es que sencillamente es lo que la palabra de Dios dice. Pídele a Él que tenga misericordia y que abra tus ojos espirituales para que puedas mirar tu propia condición y para que puedas ver su propia condición de gracia. Una y otra vez te lo mencioné.
Bartimeo tuvo una sola oportunidad y gritó tanto que no la dejó desaprovechar. Yo no sé cuántas oportunidades crees tú que puedes tener sin Cristo de continuar viviendo y que un día te encontrarás de Él. Si es hoy la oportunidad, no la dejes pasar, porque no des por sentado que puedes tener otra. Clama en tu corazón que tus ojos sean despertados y que te otorgue un entendimiento espiritual de tu condición en la que te encuentras. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito seas por tu gracia y tu misericordia para con nosotros en esta mañana. En medio de un inclemente clima, Dios, has revelado tu corazón, Jesús, tu compasión, tu gracia y tu misericordia. Y has revelado nuestro pecado. Muchas veces vemos a las personas como estorbos, como tropiezos, como no aptos para pertenecer a tu reino, Dios. Transforma nuestra realidad espiritual. Aquí hay muchos ciegos espirituales, Señor. Dales la vista necesaria para ver su condición de pecado y para ver tu condición de Salvador. Ninguno que no ve su necesidad en Jesús clamará a Él como su Salvador, Dios. Despiértalos y hazlos conscientes de esta realidad espiritual. Bendito seas, Padre. Amén y amén.